Muy buenas noches, estudiantes, buenos días. Bueno, vamos a continuar nuestro tema. Bueno, la clase pasada entonces hablamos sobre centroides. Entonces acá vamos a continuar con un tema, digamos, muy complementario, que es lo que es los momentos de inercia de áreas, ¿vale? Entonces cuando hablamos de centroide nosotros alcanzábamos a ver lo que eran los primeros momentos de áreas. Entonces esos primeros momentos de áreas nosotros lo vimos cuando, bueno, resolvíamos este problemita de centroides, por ejemplo. Nosotros veíamos en el procedimiento al hacer la tabla que entonces nos salían unas expresiones acá que eran de x barra por a, y barra por a. Eso es lo que se denomina el primer momento de área, que pues dicho en forma general, esos primeros momentos de área pues son simplemente es una integral de una distancia por un diferencial de área, ¿vale? Cuando nosotros tenemos unas áreas así, nosotros queremos sacar el primer momento de área, entonces es una distancia tanto x como y por un diferencial de área, que pues dicho, digamos, de una manera, digamos, no diferencial, sino digamos, una manera no diferencial, sino una manera más escalar, eh, sería, pues, es precisamente lo que estamos utilizando en el método para hallar el centroide, este x barra por a, y barra por a, que entonces cuando lo hacemos con integral, entonces sería integral x por diferencial de área, que pues sería básicamente lo mismo, pero pues acá lo ponemos de manera, digamos, escalar, digamos, aplicable a nuestros problemas, ¿vale? Eso es el primer momento de área. Sin embargo, nosotros tenemos también lo que se denomina el segundo momento de área. Entonces, ese segundo momento de área es lo que se denomina como el momento de inercia, ¿vale? El segundo momento de área. Segundo momento o momento de inercia de un área. Entonces, ese segundo momento de un área es, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, tenemos un área, en este caso acá tenemos el área del perfil de una viga, y entonces esta área va a afectar, digamos, el comportamiento, por mencionar, por ejemplo, a flexión de esta viga. Entonces, ese estudio de ese momento de inercia pues va a afectar el estudio de flexión de esta viga. Entonces, por eso es que es importante hablar del momento de inercia. ¿Vale? Entonces, acá en estática nos vamos a preocupar de cómo calcular ese momento de inercia de áreas, ¿vale? Pero entonces vamos a llegar hasta ahí, hasta ese cálculo. Es en el curso de resistencia de materiales en donde ya se va a aplicar este cálculo de momento de inercia para entonces calcular los esfuerzos de flexión y de cortante para vigas, ¿vale? Para elementos mecánicos. Pero repito, entonces acá en estática vamos a llegar solamente hasta ver cómo se calcula el momento de inercia. Pero pues lo menciono para que ustedes vean para qué es que lo estamos haciendo. Entonces, básicamente, ese segundo momento se diferencia del primero, del primer momento, en que ese momento de inercia, en vez de ser una integral de y por diferencial de área y x por diferencial de área, simplemente acá pues esa distancia y y esa distancia x estarán multiplicados al cuadrado, ¿vale? Entonces le agrega un término adicional a ese segundo momento, ¿vale? Para entonces, por ejemplo, un área entonces yo necesito, digamos, entonces para sacarlo respecto a y o sacarlo respecto a x voy a necesitar tanto la distancia x o como la distancia y. Entonces, eso es una característica muy importante cuando sacamos momentos de inercia. Un momento de inercia de un área siempre se saca es respecto a un eje, a una línea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de momento de inercia respecto a x, ese momento de inercia respecto a x, el eje x de, por ejemplo, esta área, va a ser entonces esa distancia de y al cuadrado por ese diferencial de área. Y el momento de inercia respecto a y, entonces va a ser sacado con esa distancia x al cuadrado de ese pedazo diferencial de área, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, digamos, la parte teórica de cómo sacar el momento de inercia. Sin embargo, pues nosotros, pues la verdad que para lo que nos concierne no vamos a estar haciendo integrales, vamos a estar aplicando unas formas de sacar el momento de inercia de unas áreas
de unas áreas geométricas, digamos, estándar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser esas? Entonces, pues en los libros de estática y de hecho libros de resistencia a materiales vienen unas tablas, en este caso, para el libro de estática de la edición novena de Viran Johnston, en la página 485, nosotros tenemos una tabla que nos da diferentes momentos de inercia para algunas figuras geométricas básicas. Entonces, por ejemplo, para el rectángulo, entonces nosotros acabamos de decir que eh, para sacar yo el momento de inercia siempre lo voy a tener que hacer respecto a un eje, a una línea. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para el rectángulo, miren que acá entonces tengo varias ecuaciones que me dan el momento de inercia respecto a, por ejemplo, x barra. Entonces esta línea x barra pasa por el centroide del rectángulo. Entonces quiere decir que el momento de inercia de ese rectángulo respecto a x barra, o sea, una línea que pasa por su centroide, será igual a un doceavo de base por altura al cubo, siendo esta la altura, esta la base. Miren que esta tabla me da también el momento de inercia respecto a la base. Por ejemplo, la base aquí es el eje x, entonces la inercia respecto a x será un tercio de base por altura al cubo. También nos da, por ejemplo, el momento de inercia respecto a y barra, perdón, que es un eje vertical que pasa por el centroide de la figura. Será entonces igual a un doceavo de base al cubo por altura. Cuando nosotros tenemos una inercia dada respecto a un eje que pasa por el centroide de esa figura, es lo que se denomina un momento de inercia centroidal. Eso es importante. Ese momento de inercia centroidal se denota por una barrita arriba de la I, ¿vale? Entonces acá quiere decir, por ejemplo, que Ix' y Y' son ambos momentos de inercia centroidales, ¿vale? Después vamos a ver por qué eso va a hacer una diferencia. Y bueno, por información acá tenemos que respecto también al eje Y, o sea, al eje que pasa por, digamos, una arista del rectángulo, entonces ese momento de inercia será de un tercio de base al cubo por altura, ¿vale? Esto que viene abajo, este J es el momento polar de inercia, ese es otro tipo de momento que pues vamos a dejar por ahora al margen, pero pues luego en resistencia a materiales verán también por qué será importante. Pero acá nos vamos a ocupar solamente de los momentos de inercia. Entonces acá tenemos estos 4 momentos de inercia para 4 ejes diferentes, ¿ok? Tenemos el del triángulo, entonces para el del triángulo tenemos que nos lo están dando para dos ejes, nos lo están dando para x barra, x', perdón, x'. Entonces y de x' será igual a un 36avo de base por altura al cubo. Ojo que miren que este es centroidal, es una inercia centroidal, porque porque ese eje pasa por el centroide de la figura. Y tenemos la inercia dada también por respecto a la base del triángulo, que en este caso es un doceavo de base por altura al cubo, ¿vale? Estas son bastante importantes. Estas tablas normalmente son dadas, o yo se las daré al principio de cada problema, siempre la podremos consultar. ¿De dónde vienen estos resultados? Esto viene pues de hecho de hacer las integrales que veamos en un comienzo, pero pues acá simplemente lo que tendremos que hacer es utilizar estas tablas. Tenemos acá, por ejemplo, el momento de inercia de un círculo. Miren que acá nos lo dan respecto a X y respecto a Y. Miren que acá tanto X como Y pasan por el centroide, por lo tanto son momentos de inercia centroidales. Para tanto el momento de respecto a Y como respecto a X, para ambos es igual a un cuarto de pi por R a la cuarta. ¿Ok? Tenemos otro importante que es el del semicírculo, que sería igual a, bueno, acá nos lo están dando entonces respecto a la base X y también respecto al eje Y, que sería un octavo de pi por R a la cuarta. En este caso, para el caso del eje Y, sería una inercia centroidal porque pasa por el centroide del semicírculo, ¿vale? En el caso de X, respecto a X no es centroidal porque no pasa por el centroide. Sería respecto a la base. ¿Ok?
Más adelante veremos cómo sería entonces para un X' centroidal que pasa por el centroide de esta figura, ¿vale? Podemos calcularlo, ya después veremos cómo es. Entonces yo creo que con estos 4 elementos ya tenemos una base muy sólida para sacar inercias de elementos compuestos. Hay un método para entonces sacar inercias de elementos compuestos, así como se hacía para los centroides, que pues será entonces lo que veremos en los próximos videos.